Bueno, pues sí, hoy fue de esos días que desde el principio, pues bueno, salieron las cosas, fuimos capaces, de contrarrestar a un equipo muy físico como es el Alcira, un equipo muy peligroso, sobre todo en el juego directo, en situaciones de balón parado, y aparte de eso, pues el acierto, ¿no? Tuvimos, creo que casi la primera acción fuimos capaces de marcar, y eso marca mucho los partidos, ¿no? Al final conseguimos acabar el primer tiempo con 2-0, el segundo tiempo pues fuimos quien de meter otros 2 goles, y bueno, hasta diría, aunque sea un poco después de haber ganado 4-0, que el resultado pues hasta fue corto, ¿no? Es lo que me parece. Mister, el Alcira prácticamente en ataque no ha rematado dentro de los 3 palos. ¿Ha sido acierto del Formentera o te esperabas más de este equipo en ataque? Bueno, a ver, el Alcira, primero hay que poner en contexto, es un equipo que viene de hacer las cosas muy bien, de un tiempo para aquí, que lograron pues escapar de esos últimos puestos, y bueno, yo creo que hoy sí que es cierto que ellos, digamos, en lo que son buenos, en lo que comentaba antes, ¿no? Que es un equipo que, aparte de tener buen criterio con balón, es un equipo muy físico, pero nosotros también, y hoy pues fuimos mejores en eso para contrarrestarlos, y bueno, y estuvimos, lo que decíamos, fuimos capaces, sobre todo cada vez que robamos balón, de hacer mucho daño. Cada pérdida de ellos la castigábamos, y es lo que comentaba, que incluso pues tuvimos opciones de haber metido 2-3 goles más. A Formentera se le achaca que a un equipo le cuesta meter gol, pero en los 2 últimos partidos te han metido 7 goles. ¿Cómo lo valoras? ¿O dónde está la clave? Bueno, pues espero que se le deje achacar, que los resultados están ahí. Lo que dices tú, 7 goles en esta categoría te le cuesta muchísimo a todo el mundo hacer gol, a los equipos de perfil del nuestro. Creo que nosotros generalmente hacemos ocasiones en todos los partidos, y hoy pues es un día para disfrutar, ¿no? Fuimos capaces de meter 4 goles, lo que decía, es muy complicado marcar gol en la categoría, y estamos muy contentos. Y una última pregunta, seguimos, parece ser, teniendo alguna baja en defensa, porque de la Mata no sé qué pronóstico se prevé que pueda haber antes de las telepruebas, y saber si Iván Alonso hay posibilidades de que llegue al partido del fin de semana que viene. Bueno, pues sí, la verdad nos están castigando las lesiones ahí en la línea defensiva. Ahora mismo no tendríamos ningún lateral específico para jugar, y de la Mata, a espera de que se haga pruebas, pues parece que puede tener una rotura ahí en el gemelo, y ahora mismo no puede ni caminar. Esperemos que no sea mucho, y Iván está ahí ya para poder entrar ya en el equipo. Y hoy otra de las notas positivas ha sido que Gorriz ha marcado gol, y he visto que el equipo le ha abrazado mucho, incluso se ha abrazado contigo, ha recibido mucho apoyo, ¿no? Bueno, a ver, al final Gorriz es muy importante en muchas cosas sin meter gol. Es un jugador de muchos aspectos pues muy importante para nosotros, a todos los niveles, futbolístico también, pero para él es importante hacer gol. Quedan delantero, al final los delanteros pues quieren marcar, pero independiente de eso es un futbolista y una persona muy importante para el equipo, ¿no? Espero que a partir de ahora, con este gol sea más feliz y pueda marcar alguno más en lo que queda.